Señores, muy bienvenidos a otro lunes. Estamos muy felices de poder estar aquí, de poder seguir siendo fieles a este hermoso proyecto. Mónica, casi vamos para 2 años. ¿Tú sabes que yo me enteré? ¿Qué? Estaba con nuestro amigo Iván en el aeropuerto y me dice, Mónica, ¿a usted le está yendo bien el podcast? Y yo, sí. Eso como que gracias. Y me dice, no, mira, ustedes están, yo no sé cómo que se llama eso, en el... En el chart de Spotify. Eso mismo. Y yo, ¿qué? Y me busca, y tú no lo buscas. Y me dice, uno no está pensando en eso. Mente en perspectiva. Y yo, ¿cómo? Entonces, señores, gracias. Gracias por la fidelidad. Es por ustedes que nos escuchan y comparten el contenido. Y yo creo que los últimos episodios, y me atrevo a decir que incluyendo en este, yo sé que van a ser como algo al corazón y a la mente y va a transformar mucho en nuestro ser interior. Definitivamente. Estamos rigurosamente escogiendo gente clave, señores, porque a través de diversos temas nos hemos dado cuenta, de diversas conversaciones, nos hemos dado cuenta cuáles son muchos de los pilares que necesitan ser reforzados. Y bueno, la resiliencia definitivamente es uno de ellos. Así que hemos traído a la experta en resiliencia, nuestra querida colega Bianca Melo. Muchísimas gracias por estar aquí, Bianca. Ella es psicóloga clínica y creadora del método Resiliencia. O sea que, ¿quién mejor que ella, señores, Exacto, para hacerle llenarla de preguntas? Yo estaba aquí viendo algunas de las preguntas, son demasiadas, Mónica. Hay que ver cómo es que vamos a liderar la conversación, pero muchísimas gracias, Bianca. Un gran placer, un honor, feliz de estar aquí con ustedes y de verdad que gracias por abrir sus puertas y su mente para este tema que indiscutiblemente cuando uno lo aplica y se expande, yo quiero que todo el mundo sinceramente pueda beneficiarse de la resiliencia. Yo pienso que el mundo va a ser más bonito, mejor y bonito. Totalmente. Y tenemos una definición bien común, coloquial, que se habla mucho de lo que es ser resiliente o de la resiliencia. Pero háblanos un poquito de más allá de esta definición psicológica. Y ¿qué es la resiliencia? ¿Por qué tú le has prestado como tanta atención y has abocado tu trabajo hacia allá? Yo pienso que la resiliencia me encontró a mí cuando estaba en la universidad y escuché el término. Yo dije, wow, pero o sea, esto se parece tanto como a la manera en la que yo he construido mi vida. Y pienso en ella como el océano, o sea, hay una tormenta y tú ves como las olas del mar comienzan a elevarse, ese movimiento, esa fuerza cuando choca con los arrecifes. Y esas son las pruebas de la vida, o sea, todo el ser humano, por una u otra razón, circunstancia, va a vivir pruebas, dolores, pérdidas. Y la resiliencia es como, señores, por más intensa que sea esta tormenta, llega un día donde ese mar está en calma, o sea, llega un punto donde esas olas comienzan otra vez a tener como su balance, su ritmo, a volverse de nuevo habitable. Entonces pienso que en la vida del ser humano hay muchas tormentas y la resiliencia es esa capacidad de tú volver como a tu equilibrio, a tu homeostasia, como independientemente de las circunstancias que me ocurren en la vida, yo puedo extraer aprendizajes de ella, yo puedo convertirme en un mejor ser humano y yo puedo integrar eso a mi vida para seguir mi alma nutriéndola, elevándola y evolucionando como ser humano. Buenísimo. ¿Y eso sería como parte del carácter, la resiliencia? La resiliencia sí tiene elementos de personalidad porque tiene la base de autoestima, que obviamente cuando tú creces y desde el principio tú tienes ese contexto que nutre, tú tienes también genéticamente, hay personas que hasta la felicidad pudiéramos decir que se hereda, que hay familias que tú la ves y todos tienen como un mismo perfil. Sin embargo, hemos visto que también se desarrolla, o sea, eso es como una habilidad de la personalidad que puede tú sembrar ahí y que eso vaya floreciendo, o sea, no es como nací sin resiliencia y todo lo que me ocurre en la vida me destruye, no, sino que si alimento y mejoro mi autoestima, la empatía es parte clave de la resiliencia, la autonomía, o sea, niños sobreprotegidos no tienen tanta capacidad de ser resilientes porque la resiliencia también es autonomía. Pero tampoco es autonomía donde no necesita a nadie, sino que también me considero interdependiente. Entonces, la creatividad, el sentido del humor, todo esto es algo que se puede sembrar y poco a poco ir cultivando. Entonces, sí,
hay elementos que ayudan a que se desarrolle y también puedo desarrollarla en el camino. Buenísimo. Tú sabes que también me topo mucho en consulta, como de un agradecimiento excesivo, y quiero escuchar tu opinión. O como se dice en Instagram ahora, el positivismo tóxico. Y mucha gente probablemente confunda aguantar, reprimir con yo soy resiliente. Te pongo un ejemplo. Una persona, Sí. lamentablemente en la tragedia del Jet Set, pierde un familiar. Y estamos trabajando ese proceso de duelo y el discurso constante fue, Dios así lo quiso, todo obra para bien, yo estoy muy agradecida. Como terapeuta... Muriéndose por dentro. Ajá, como terapeuta, tú sabes que este caso probablemente va a ser muy difícil. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es la diferencia entre yo soy resiliente a yo aguanto, yo tengo un agradecimiento excesivo, aun cuando ante el trauma de la vida, o un positivismo tóxico? ¿Cuál es la línea que diferencia una cosa de la otra? Cuando traen la fe muy rápido, yo se lo llamo eso, trajeron la fe demasiado rápido y sí, o sea, tienen razón. Posiblemente todo obre para bien, también Dios es el que sabe. Sin embargo, en la parte humana, cuando uno no vive esas emociones, esos impactos, Uno que lo tapa con la espiritualidad. cuando se tapa con la espiritualidad, sí, porque hay una diferencia entre yo reconocer que esto en algún momento Exacto. va a ser menos doloroso a que yo no lo viva como ser humano y no me permita atravesar por esto y no me permite el dolor. Entonces, básicamente, si nosotros pensamos como en un árbol que está plantado y está en la tierra, cuando de una vez yo quiero esto ponerlo por debajo de la tierra, eso se va volviendo, señores, en un terreno, en un río dentro de la tierra, subterráneo, que hay momentos donde entonces en cualquier cosita que ocurra sale como esta explosión, porque no hay forma humana de aguantar tanto y tanto dolor y esconderlo y que eso no afecte otras áreas de vida. Entonces, sí, de manera inicial, muchas veces cuando llega la fe tan rápido, como yo le digo, hay veces que eso también es un mecanismo de protección, un mecanismo de defensa, porque es tanto que este cerebro, si no hiciera eso, colapsaría. Entonces, ahí yo diría que con la intervención, es como sí, oigo este discurso y qué bueno que este discurso es lo que está sosteniendo esta persona, que quizás su vida fue sacudida de muchas formas. Y no me quedo ahí, ya con otras estrategias, como si voy yendo más profundo y voy eliminando como esas capas y voy llevándola a que realmente viva este proceso. Entonces, yo diría que como profesional de la salud mental, escuchar estos discursos, decir, bueno, qué bueno que tiene este recurso, que temporalmente, y poco a poco, a su ritmo, a su tiempo, ir llevándole a procesar esto, porque incluso si solamente pensaran en eso y que esa es la única realidad de que todo obra para bien, que no estarían en terapia. Claro. Entonces, si están buscando la ayuda y están buscando el contexto terapéutico, es para que nosotros como profesionales también podamos acompañarle a destapar todo esto y que se vaya como organizando de una manera que no haga que la vida de esa persona colapse, porque piensa que tú que no sé, tuviste una pérdida, pero en el procesar la pérdida también colapsas. Entonces hay muchas cosas que dependen de ti. A veces que tenemos hijos, ¿no? Sentimos que tal vez no podemos darnos el tiempo de vivir algo así y que me deje infuncional o con mi profesión. Entonces hay muchos elementos ahí. Yo lo utilizo eso como un recurso, pero no me quedo como profesional en esa superficie. Sí vamos a ir bien profundo. Claro. Me encanta que tú dijiste desde el principio que la resiliencia es una habilidad de la personalidad o del carácter que es totalmente desarrollable. O sea, que no existen personas resilientes o no resilientes, sino efectivamente cuáles son los puntos de oportunidad que yo tengo en esta habilidad de crecer en términos a la resistencia hacia la adversidad, vamos a decirlo así. Entonces, vamos a decir que yo soy un adulto promedio y tengo un nivel de resiliencia promedio, pero definitivamente cuando me comparo con otras personas, pues efectivamente hay otras personas que pueden tener un nivel de resiliencia más alto. Y yo quiero desarrollar
esa resiliencia. Yo quiero decir, óyeme, en mi adultez yo me he dado cuenta que yo sucumbo con mucha facilidad ante los eventos y ante el sufrimiento y no logro avanzar por encima de, y me estanco. ¿Qué cosas yo pudiera desarrollar, adquirir conscientemente para empezar a fomentar este rasgo de la personalidad, del carácter en mi vida? Yo diría que tenemos que comenzar como por el cuerpo. El cuerpo nuestro es un mensajero y en la medida en la que estamos más conectados como con esos procesos internos que van ocurriendo en nuestro cuerpo, es más probable que le demos lugar a cada emoción y cuando le damos lugar a cada emoción, entonces podemos seguir creciendo como seres humanos. Me explico, ¿verdad? Pongo esto un poquito más llano. Nosotros procesamos la información como seres humanos, sobre todo cuando estamos en un estado donde nos sentimos a salvo y seguros. Mientras nosotros estamos en alerta, cuando hay situaciones que en el trabajo te detonas por interacciones con otros, por conflictos en tu hogar, hay cosas que te vuelves como intolerante. Llega un punto donde es probable que cuando ya llega ese nivel de energía, yo le llamo estar en rojo, cuando nos vamos como a la teoría polivagal, estoy en rojo cuando estoy súper hiperalerta, cualquier cosa que me pasa en el día a día estoy reactiva, entonces estoy en rojo. Ahí no se está procesando información, ahí estamos manteniéndonos en supervivencia, estamos sobreviviendo. Entonces, yo diría que si tú te das cuenta de tu estado, la vida no es lo que es, la vida es lo que nosotros recibimos dependiendo del estado en el que estamos. Hay veces que a ti hay cosas que te enojan muchísimo, pero si tú estás en un estado donde ese día tú estás calmada, tú estás relajada, tú estás en verde, ese día la misma cosa que en un momento te detonó, ese día no te detona. Tú lo recibes como, bueno, lo dejo pasar o ni modo, o le encuentro la vuelta, soy más resolutiva, me pongo de acuerdo con otras personas. Entonces, yo diría que cuando tú te conectas con tu cuerpo y tú comienzas a reconocer tus emociones en él, si hay un momento de tristeza, tú te permites la tristeza. Si hay un momento de enojo, tú te permites el enojo de una forma que no vaya ni en detrimento de ti ni de detrimento en otras personas. Tú puedes volverte una persona que sabe navegar en la vida. Y ahí se desarrolla también habilidades de resiliencia, porque la neuroplasticidad también se da cuando tú en ese estado de calma, ahí es donde tu cerebro aprovecha y se encarga de procesar, de adaptar, de integrar. Y creo que comenzando por ahí es uno de los recursos, como que ¿cómo yo me estoy sintiendo? Hay personas que ustedes la ven con una actividad y mueven los pies y la mano y tú se lo ves en la cara, la tensión. Entonces, ¿cuál es parte de mi cuerpo? Yo tengo en tensión, ¿qué mensaje me está dando mi cuerpo? Y cuando yo voy ahí y en esa conexión, entonces la resiliencia, señora, florece. No hay ni siquiera como que forzarla, no es como algo que tengo que practicar todos los días, sino que si yo practico la calma y llevarme a estados de calma, todo esto va a fluir de manera natural. Wow, increíble. O sea que efectivamente, y esto pasa a nivel cerebral, tú mencionabas la neuroplasticidad, o sea, cuando yo desarrollo y acciono diferente al sufrimiento o acciono diferente a la adversidad, este tipo de patrón o esta acción se comienza a perpetuar como una conducta en mi cerebro. Total. Por lo tanto, en la próxima adversidad yo voy a ser más propenso a desarrollar este tipo de reacción. Completamente, es así. Sumamente interesante. Y desde los lentes tú mencionaste la palabra sufrimiento, desde los lentes de la resiliencia, ¿cómo se ve el sufrimiento? Pues tenemos el dolor emocional. Bueno, creo que esa sería la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre dolor emocional y sufrimiento? Okay. ¿Y cuál debe ser mi relación desde los lentes de la resiliencia con el dolor emocional y con el sufrimiento? ¿Es una decisión sufrir? Sí y no. No desde un estado de conciencia, de verdad. Sí desde el lugar de que el dolor es algo inevitable. El dolor no lo vamos a poder evitar, el dolor va a ocurrir. O sea, en esta vida hay dolor. Y el dolor muchas veces incluso es la consecuencia del amor. Mientras más dolor siento, posiblemente más habré amado.
Y por eso el dolor también viene de una pérdida. O sea, por lo general, el dolor surge de haber perdido algo. Y mientras más dolor tiene que ver con qué tanto yo quería eso que yo perdí. Yo digo y pienso, esto es una teoría mía, que el sufrimiento es el dolor racionalizado, es como tú perpetuar el dolor. Y aquí entran también investigaciones en estrés postraumático. Hablan de que hay personas que se aferran al dolor porque ese dolor comienza incluso a darle sentido. Por ejemplo, si nos vamos a veteranos de guerra, hay personas que dentro de esa realidad perdieron a un amigo, un compañero, al que era la persona con la que más estaba vinculada en ese contexto, y su sufrimiento responde a la lealtad que le tenía esa persona. Y de esa manera esa persona queda viva en él y piensan que esa es la única forma de honrar esa vida. Y eso es una forma desadaptativa de integrar una realidad, porque al final, cuando te aferras al sufrimiento, estás también renunciando a tu vida. Entonces, el dolor es inevitable. ¿Cómo entra la resiliencia entre el dolor y sufrimiento? La resiliencia entra cuando tú permites que el dolor surja. Uh-huh. Cuando tú permites que eso esté. Cuando tú te das el permiso de realmente sentir lo que esa experiencia representa en tu vida. Porque es que cuando tú lo permites, el dolor pasa más rápido. Uh-huh. Creemos que no, que al revés. Es que nos da miedo. Nos da miedo. Uh-huh. Da miedo. O sea, aunque tú le dices a un niño, mira, esta inyección, desde que yo te la ponga, tú verás qué va a pasar. Pero solamente el anticipar el dolor genera como ese sufrimiento. Entonces, en ese sentido, el sufrimiento, sobre todo yo me doy cuenta de que por lo general lo que hace que más se mantenga ese sufrimiento tiene que ver con culpa. Aunque por eso te decía sí y no, porque tiene que ver con el nivel de conciencia. Cuando hay culpa, es muy difícil desprenderse de ese sufrimiento. Claro, porque casi que la culpa... Sí, porque casi que la culpa se vuelve tu condena. Uh-huh. O sea, ese sufrimiento es la condena por haber sido culpable de esto que tú interpretaste como tu responsabilidad. Uh-huh. Entonces, ahí, de esa manera, opera todo esto. Y ojo, no solamente el estrés postraumático surge de haber ido a la guerra. Cualquier situación que haya sido impactante, que haya ocurrido como de una manera dolorosa, todo lo que es rápido, impactante, doloroso y que tú no necesariamente tenías los recursos para lidiar con eso, se puede convertir en un trauma. Uh-huh. O sea, no solamente tiene que ver con accidentes, con guerra, tiene que ver con pérdidas, tiene que ver con situaciones inesperadas que tu sistema no tiene la capacidad de tolerar. Y eso depende de cada ser humano y su nivel de tolerancia. Claro, claro. Imagínate que tenemos a alguien que está en medio de mucha crisis y no tiene fuerzas para seguir adelante, y es un evento mayor o eso mismo, pasa a casi un trauma. ¿Qué cosas desde afuera, yo, sea terapeuta, sea amistades, yo pudiera apoyar a esta persona para ayudarle a construir resiliencia desde ese dolor o sufrimiento a nivel emocional? Yo diría que primero que todo, esa persona lo que no necesita fuerza, necesita fe. Una persona en momentos de mucha crisis no es fortaleza lo que necesita, sino esa fe de saberse sostenida, acompañada, y que no son sus fuerzas las que van a hacer que todo esto se organice de alguna manera. ¿De qué manera yo puedo apoyar? Ahí hablo siempre de los tutores de resiliencia. Los tutores de resiliencia son personas que acompañan a otros en sus procesos. Esto no tiene que ser ni siquiera un terapeuta, no tiene que tener esa parte clínica, sino con estas habilidades que yo puedo desarrollar como persona para acompañar a mis seres queridos, a personas que están a mi alrededor, a un niño, a quien sea que tenga contacto en mi vida, en el día a día. Yo puedo servir como un tutor de resiliencia. Un tutor de resiliencia es alguien que confía en que tú tienes la capacidad de salir adelante,
que te regala su mirada, sus oídos, sin interpretaciones, sin consejos. Simplemente tú regalas en un momento de crisis tu presencia y que esa persona se sepa vista, que se reconozca importante para ti y que tú puedas, desde tu energía, desde tu apoyo, tu ser, decirle, yo confío en que tú tienes la capacidad. Eso hace que casi por default esa persona poco a poco pueda irse reconociendo. Y esto es importante porque hay muchas personas que se sienten muy solas. Está en un mundo donde si vemos estadísticas, la soledad, la depresión, la ansiedad son condiciones que han ido en aumento. Y todo esto tiene que ver con esa sensación de desamparo, de la indefensión aprendida, de nadie nunca estará para mí. Y se sabe desde la resiliencia que para que surja la resiliencia, sí se necesita de una persona, señores, un hermano, una hermana, una amiga, un profesor, un papá, una mamá, en el mejor de los casos, ¿verdad? Que son las figuras principales de apoyo. Una persona que regale una mirada de confianza a un ser humano y puede convertirse en el tutor de resiliencia que hace que esa persona florezca. Wow. Increíble. Y si todos podemos desarrollar esas habilidades, entonces en manos de cada uno de nosotros está la posibilidad de que una persona pueda florecer en su vida. El mundo cambiaría. Por eso es que yo pienso eso, que si la resiliencia se expande, y esto de los tutores de resiliencia, yo estoy creando tutores de resiliencia para el mundo, entonces pudiéramos regalar esa mirada. Porque es una mirada, es un instante, yo confío en ti, es una palabra. Excelente. Buenísimo. Y en este camino de la resiliencia, ¿cómo se ve la autocompasión? Es buena en el sentido de que por lo general lo que ocurre es más el juicio. O sea, el ser humano tiende a ser más juicioso hacia sí mismo, en reproche a sí mismo, que la compasión. Y la autocompasión es maravillosa hasta que no se convierta en conmiseración. Cuando tú sientes esta lástima por ti. Ahí está la diferencia entre autocompasión y ¿cómo se llama la otra? Automiseración, como sí. que soy miserable. Ahí, con eso es que lo confundimos a veces, la autocompasión. Entonces, la autocompasión sí logra que tú seas más flexible contigo, que tú puedas reconocer en qué áreas de vida tú puedes ser mejor, en que tú tengas la capacidad de pedir perdón cuando tú tienes como que en algún momento reparar por una conducta que has tenido con alguien. Entonces la autocompasión sí es importante cuando tú la mezclas con responsabilidad. Porque la autocompasión es como que tengo compasión de mí, esa situación se me fue de las manos, pude hablarle mejor a mi mamá en esta situación, pude haber sido quizás menos reactiva. ¿Qué responsabilidad puedo asumir de esto? La próxima vez que tenga esta oportunidad, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Vale el esfuerzo pedirle perdón? Entonces, la autocompasión es algo que sí, es linda y que se combine con responsabilidad y que nunca se convierta en conmiseración. Muy, muy clave eso, realmente. Vamos entonces un poquito para atrás, Bianca, porque efectivamente la resiliencia, como todo, tiene un componente genético. ¿Qué tan resiliente yo puedo ser ante el proceso y a la adversidad? Las cosas que viví en la infancia, cómo me sobrepuse a eso, las herramientas o las habilidades que yo tuve que desarrollar por mi historia de vida. Pero la crianza efectivamente juega un papel crucial en el desarrollo de un carácter resiliente. Yo quiero que nos puedas hablar un poquito de cuáles son enemigos y aliados de la crianza para la construcción de la resiliencia. Ok. Vamos a comenzar por los enemigos. Ahorita le mencioné la sobreprotección. La sobreprotección es una enemiga porque cuando sobreprotejo yo no estoy confiando en que esa persona tiene la capacidad. O sea, no es lo mismo. Yo siempre pienso que dependiendo de la edad de los niños, nosotros tenemos que permitir experiencias, obviamente que no pongan en riesgo su vida, pero que sí que pongan
en juego sus habilidades. Claro, como que los reten allá. Que los reten, que en algún momento, señores, nosotros ya no estamos ahí para acompañar esta vida. Entonces, si las experiencias de vida se pueden convertir en ensayos controlados en los que esa persona puede expresar sus recursos, entonces ahí es importante que nosotros podamos ser un reflejo de eso en la crianza. Entonces, la sobreprotección, sepan que le estás diciendo a tu hijo, a tu hija, al niño que estás acompañando, no confío en ti, no tienes la capacidad. Eso es sobreprotección, porque es sobreprotección, no es lo mismo que protección. Que ahí te protejo de que tu vida no esté en peligro. La crítica, esa crítica, ese enfocarse en ser correctivo antes de haber conectado. Yo digo que tenemos que tener a nivel de porcentaje un 85% de conexión emocional y un 15% de corrección. O sea, lo que salga de mi boca tiene que ser un 85% en conectar. ¿Y cómo conecto? En conocer sobre su vida, en las cosas que hace, en sus intereses. Lo que pasa es que es tanto a veces lo que ocurre en la vida que lo que queremos es que mecánicamente todo ocurra y todo ocurra al tiempo de nosotros, no del niño ni de su madurez, no, es que yo quiero que tenga la capacidad de levantarse, de desayunar, de irse a bañar, de ponerse el uniforme y que todo esto ocurra de una manera robótica y donde no requiera de mí ningún tipo de conexión ni de energía. Y no estoy dispuesta, señor, cuando nosotros conectamos con nuestros hijos de manera profunda, son niños que responden a la demanda de una forma más rápida que un niño que se siente desconectado. Totalmente. Un niño desconectado va a hacer muchísimas rabietas, va a estar desconectado. Tú le vas a dar una instrucción y no está conectado, entonces no va a responder a tu demanda. Entonces hay 85% conexión, 15% corrección. Tú tienes, tú debes, estos son tus roles, tu rutina. Y también pienso que otro de esos enemigos, donde no es obviamente, y esto yo diría que es lo primero, es el maltrato, es este contexto desorganizado, son la falta de rutina y todo lo que tiene que ver con violencia y la violencia en general, tanto la negligencia como la violencia física, verbal, emocional, psicológica. Todo esto yo diría que es el peor enemigo de todo para crear resiliencia dentro del hogar, porque no quiere decir que ese niño o esa niña salga de ahí y encuentre un profesor que se convierta en un tutor de resiliencia y desarrolle la habilidad. Wow, sí, en ese sentido ahí ocurre. Los amigos, cuáles son, ¿verdad?, los aliados de la resiliencia, pues un contexto seguro donde las emociones puedan fluir, donde podamos acompañar en esas emociones sin tratar de evitarlas, porque en la misma medida en la que si yo no me permito vivir mis emociones, tampoco las voy a permitir dentro de mi contexto ni dentro de la crianza. Uno de esos aliados es estar, pero no disociado, porque a veces estamos y no estamos ahí. Estamos en otro mundo, estamos en nuestros problemas, en nuestra responsabilidad. Entonces, ese estar es uno de los aliados, en donde hayan rutinas de conexión, crear dinámicas donde haya risa, donde haya música, donde se fomente la creatividad. O sea, ¿cuáles son los aliados? Desarrollo de autoestima, de empatía, de autonomía, creatividad, sentido del humor. Esos son los... Buenísimo. Si yo logro eso, integrarlo dentro de mi crianza, yo voy a estar desarrollando personalidad resiliente. Wow. Buenísimo. Tú sabes que voy a tener que hacer preguntas de este tema. Me voy a desviar un poco pero fue tu culpa, tu pregunta de la crianza. Yo tengo un bebé de 1 año y 7 meses ya. Y para mí, lo que tú estás diciendo me encanta, porque obviamente voy aprendiendo, o sea, como un aprendiz aquí escuchando. Y también viendo qué mejorar, qué cosas estamos haciendo bien como padres. Pero sí me genera una duda dentro de este tema de crianza respetuosa, cómo uno lo criaron, que fue muy diferente. ¿Cómo yo puedo fomentar resiliencia si mi hijo se cae, se da? Estamos en esta costumbre de no pasa nada, pero estamos intentando cambiar eso, pero estoy aquí, pero ¿cómo yo puedo acompañar cuando mi hijo, o que le pasa mucho a esta edad, se frustra y hace rabieta y yo sé que tú estás enojado? ¿Cómo yo puedo fomentar resiliencia con mis respuestas? Primero que todo, sacar la psicología del contexto familiar. Intentarlo, por lo menos.
si cuando uno es intencional con esto lo logra. Yo, dentro de mi contexto familiar, yo no soy la psicóloga, ni en mi matrimonio, ni con mis hijos. Yo soy la mamá y cuando he tenido incluso que llevarlo a terapia, lo llevo a terapia. Claro. Con relación a dos cosas, cuando se da un golpe, lo primero es realmente ver el impacto que esto tuvo, si realmente está herido o no está herido. Yo siempre que mis hijos se caen, me quedo como esperando a ver el grito y ver la dimensión. O sea, como que nunca salgo a correr, incluso para demostrarle a ellos que sea una emergencia o no, necesita que yo esté en calma. Entonces, para yo poderle también generar esa calma. Entonces yo veo primero la dimensión del golpe y ver qué tanto tengo que correr o no. Entonces, siempre pasa algo. Cuando hay un golpe, sí pasó. Exacto. O sea, esto de que no pasó nada, claro que pasó y que me duele y piensa, por ejemplo, yo lo escucho mucho cuando le voy a hacer análisis a mis hijos, que gracias a Dios por lo general es una vez al año. Yo escucho mucho a las madres porque lo llevo a una clínica, a un laboratorio específico para niños. No pasa nada y no va a pasar nada. Oye, sí, si tú le anticipas, mira, te van a entrar una aguja que va a durar unos segundos en tu brazo. Incluso te va a doler un segundo y luego el otro tiempo tu cuerpo ya ni siquiera te va a doler. Lo que te va a doler es cuando la entren y esto va a durar 2 segundos. Y yo voy a estar contigo, y yo te voy a agarrar. Y esto va a ocurrir. Y te va a doler. Y yo estoy aquí contigo. Señores, ya mis hijos tengo uno de 3 y otro de 8. Y van al laboratorio y no lloran ni siquiera, porque es que ya esto está anticipado. Ahora, si yo lo llevo a él con la mentira de que no va a pasar nada. No te va a doler. Y que no te va a doler. Señores, sí pasa, sí le duele. Confundimos muchísimo esta pobrecita mente. Porque entonces ya pierde incluso la confianza en el adulto que le está acompañando. Porque dijo que no iba a pasar nada y que no iba a doler y pasó y me dolió. Wow. Entonces ahí está en juego incluso la confianza que tienen nuestros hijos hacia nosotros. Si se dio un golpe, ¿qué pasó? Mira, te diste. O sea, señores, describir lo que está pasando. Te lastimaste, mira, aquí estoy viendo que está botando sangre. Esto te lo vamos a limpiar, te vamos a poner una crema, o mira, te rompiste la barbilla, vamos a tener que ir al médico, yo ahora te voy a poner un poco de hielo, e irle describiendo lo que va a ir pasando. Y si tú tienes que llorar, wow, te diste, cónchole, ay, mi amor, yo estoy llorando porque siento que pude haber hecho algo diferente, estoy aquí, o sea, tú también puedes mostrar tus emociones con tus hijos. Entonces, sí está pasando, sí te duele, y en ese sentido, yo pienso que nosotros podemos ser una compañía ideal y la confianza de tus hijos hacia ti aumenta potencialmente, porque cuando tú le dices que no le va a doler, ellos confían que no le va a doler, porque cuando ya ellos saben que cuando va a doler, tú se lo vas a avisar. Wow. Muy interesante. Eso es clave, porque nosotros a veces repetimos automático. Lo aprendido. Muchas de las cosas, claro. lo aprendido. Y no nos damos cuenta que estamos deconstruyendo la capacidad de los chicos, de los niños, de confiar. Y por lo tanto, de construir resiliencia. Sí, sí. La primera pregunta que yo siempre le hago, ¿estás bien? Cuando se caen, cuando yo oigo un tuntunazo, ¿estás bien? Sí, ya llega un punto, ya yo no tengo ni que preguntar, estoy bien. Y hay veces que le digo, seguro, o sea, seguro, porque el sonido que escuché fue bastante, bueno, me duele un poco, pero entonces ahí tú te das cuenta de que, ahora, si tú siempre dices que no pasó nada, se da un golpe, no pasó nada. Se da más duro, no pasó nada. Pero espérate, ¿cuándo es que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y ahí incluso tenemos niños que hasta sobreactúan para ver cuándo es que van a llamar tu atención y cuándo es que tú realmente vas a validar que algo le está pasando. Claro. Y eso se pasa a la adultez luego. Igualito. 300%. Igualito. Todo, señores, está ahí. Entonces, Bianca, ya para ponerlo un poquito más práctico en el desarrollo del día a día, ¿qué podemos no hacer y qué conducta de sí hacer podemos sobreponer sobre ese no hacer? Por ejemplo, cositas que hemos ido captando. No debería, si quiero desarrollar resiliencia, no debería evitar el dolor emocional, debería conectar con el dolor emocional. No debería ser autosuficiente, debería aprender a pedir ayuda. Completamente. ¿Qué más? Elijo reconocerme humana y que necesito otras personas en mi vida que me acompañen como ser humano, y esos tutores de resiliencia realmente hacen que todo cambie, que el dolor
sea más ligero, sea menos doloroso. Elijo tener la flexibilidad de ir danzando con la vida. Elijo aceptar mis tormentas y aceptar mi dolor y que también permitirme transformar por él, porque aunque no nos guste, el dolor es lo que más nos transforma. Y los grandes seres humanos son esas personas que integran esos aprendizajes del dolor y lo convierten como base de su fortaleza. Entonces elijo crecer en el dolor y crecer en la fe. La espiritualidad es también un elemento muy importante de la resiliencia, o sea, básico en cómo yo también mi alma la nutro, y tengo también rutinas específicas que vayan con relación a mis creencias religiosas, espirituales, nutriendo mi alma. ¿Y qué cosas no van a contribuir con tu resiliencia? Señores, la soberbia, el orgullo, ese yo puedo solo. Hubo una persona que recientemente me mandó como muchos libros y me decía, Bianca, ¿tú crees que si yo leo estos libros me va a ayudar con esta situación, un proceso de duelo? Y yo le decía, mira, lo que realmente me pregunto es por qué tú piensas que tú deberías hacerlo sola. O sea, sí, estos libros te pueden ayudar, pero lo que tú necesitas procesar, ¿por qué tú piensas que tú tienes que hacerlo sola? Entonces, nadie tiene que andar por esta vida solo. Y todos nos necesitamos más de lo que imaginamos. Entonces, pienso que sí, que en la medida en la que uno también nutre su alma, su ser, se da cuenta. Yo todos los días digo, oye, hago como ese análisis de mí misma, de cómo hice las cosas, de cómo me comporté, lo que pude haber hecho diferente. Y en esa conciencia, esa autocompasión, pero al mismo tiempo con la responsabilidad de hacerlo diferente y más congruente. En la resiliencia es congruente. Es cuando tú también tienes como lo que tú piensas, lo que tú haces y lo que tú eres, entran como en esa misma línea de coherencia, también es parte de la resiliencia y es algo que te puede ayudar también a desarrollarla. Excelente. Tú sabes que en los últimos tiempos he estado estudiando como psicóloga mucho la terapia de aceptación y compromiso. Y me te oía y decía, oye, esto es terapia al final de aceptación y compromiso. No sé si tú me corroboras, pero también habla, y lo conecto un poco con lo que tú dices, de que cuando uno tiene sus valores claros, o sea, ¿qué me mueve a mí? ¿Qué es serme leal a mí? Al final eso es resiliencia, porque yo soy coherente con lo que yo quiero ser realmente y lo que mi acción dice. ¿Cuánta gente nosotros vemos diario o cuántas veces nosotros hemos caído en eso? De que no, yo quiero ser una buena mamá, por ejemplo. Yo quiero ser una mamá presente, pero en mi agenda no se ve eso. Entonces, de alguna manera eso también me divorcia de mí, por lo tanto me divorcia de ser una persona resiliente. Vivo del resentimiento, amargada, del orgullo, de esta ilusión de poder. Así que me llena mucho, sobre todo esa última respuesta. Y imagínate que una persona que nos está oyendo esté atravesando el dolor y no pueda decir, mira, me perdí. O sea, me perdí en medio del dolor. Puede ser un duelo, puede ser una ruptura, el dolor que sea. Estoy habitando como dentro de aquí y no sé qué hacer con eso. ¿Qué le dijeras? ¿Cuál fue el último lugar en el que te sentiste segura? O sea, cuando vamos ahí emocionalmente, cuando nos perdemos, o sea, piensen ustedes están en un camino, de camino al Pico Duarte, y de repente tomaron una ruta y cuando ven, dicen, bueno, pero aquí el camino como que se está haciendo más estrecho, como que no, me perdí. ¿Qué es lo primero que uno hace? Es comenzar a devolverse. Si me pierdo, déjame comenzar a devolverme como al último lugar en el que me sentí seguro o segura. ¿Eso cómo se traduce? A este dolor me está... Ok, ¿en qué lugar te sientes segura? ¿Con quiénes te sientes seguro? ¿Qué cosas que tú hagas te generan seguridad? O sea, porque ahí no hay mucha intervención. Ahí lo que tenemos que crear es un contexto de seguridad. Cuando una persona está sumergida en un dolor y no sabe qué hacer con él, posiblemente lo está tratando de evitar, porque no es lo mismo vivir el dolor, porque dijimos que cuando vivimos el dolor, eso nos atraviesa el alma y luego entonces comenzamos a caminar. Pero cuando estamos tratando de evitar el dolor, y frases como esa de no sé qué hacer con este dolor y me siento perdida, por lo general no lo están viviendo. Por lo general lo tienen ahí y lo están evitando.
Entonces, y si lo están evitando, tal vez es un mecanismo de protección porque no tienen o no se piensan en la capacidad de lidiar con esto, o porque piensan que es demasiado grande. Entonces, lo primero que necesita esa persona es un contexto de seguridad. Ya desde la seguridad va a ser más fácil poder ir poniéndole los piecitos al dolor. Pero eso también es un ritmo. Y tenemos que saber respetar ese ritmo. Hay veces que queremos decir verdades, sacar a la persona de ahí y realmente no, eso no va a funcionar así. Y hay personas que su sufrimiento se ha vuelto la forma en la que honran la vida de un ser humano, la vida de alguien. Y si esa también es su forma nueva de vivir, también a veces nos toca aceptar, señora. Porque nosotros todos tenemos el libre albedrío. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos pretender que aunque tenemos los recursos que sabemos que pueden ayudar a personas a sanar, a vivir una vida de plenitud, de alegría, cada quien tiene su ritmo y sus tiempos. Y no somos quienes tampoco para sacar a esa persona de ahí y ponerla en otro lugar. Esa no es ni nuestra misión, ni nuestro propósito, ni nuestra autoridad. Ahí viene como también la humildad del terapeuta o de quien sea que esté acompañando. Creo que es uno de los trabajos más difíciles, porque tú puedes saber toda la técnica como terapeuta, pero si tú no sabes de qué, como creo que Carl Jung decía, que esa es otra alma humana. O sea, eso no se trata de mí, este proceso, se trata de su proceso. Completamente. Y yo respetar, aunque yo me conozca la fórmula para que esa persona salga de ahí. Creo que es una de las cosas más difíciles del terapeuta y lo más sabio de hacer. Yo creo que ha sido un muy buen episodio. Sí, me encantó, de verdad, Bianca. Es como tú dices, la conclusión es, si todos pudiéramos desarrollar resiliencia, estuviéramos viviendo en otra realidad. Y ser tutores de resiliencia. Completamente. Correcto. Hablábamos antes de grabar el episodio, tú me estabas comentando un poquito sobre unos proyectos que tú tenías, que me parecieron interesantísimos. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Claro que sí. Yo tengo la Academia Resiliencia y incluso la primera parte de uno de los programas que tengo se llama Fundamento de la Resiliencia y es para formar a tutores de resiliencia. Qué lindo. Con esta intención de que cualquier persona, no necesariamente tiene que ser profesional de la salud mental, pueda tener las habilidades para acompañar y acompañar bien a una persona en un proceso, a un padre, a una madre, una amiga que requiera de una compañía ideal humana, puede desarrollar elementos de ser tutor de resiliencia con fundamentos de la resiliencia. Y luego ya para profesionales de la salud mental tengo también el practitioner, el máster y luego ya quienes ya tienen más tiempo conmigo se van convirtiendo en trainers de resiliencia y esto realmente ya comenzó y yo feliz de que esto se expanda con todos estos tutores de resiliencia. Muy, muy necesario, sobre todo la formación a psicólogos, que es una de las cosas que más nos faltan en el mercado. ¿Y dónde pueden conseguir información o conseguir información sobre ti? En Instagram, bianca.resiliencia, ahí pueden escribirme, mi asistente le asiste. También en el 829-452-1222 pueden escribir a ese número de WhatsApp y le ofrecen toda la información que necesiten. Buenísimo. Muchísimas gracias, Bianca. Ay, gracias por ustedes. estar aquí. Estamos muy felices de poder haber recibido toda esta sabiduría de ti, señores. Así que gracias. Gracias por venir otro lunes más a ser fiel a Mentes en Perspectiva. Compartan. Suscríbanse. Comenten, denle like. Pero nada, nos vemos el próximo lunes. Bye, bye. Bye, bye.